Ahora vamos a demostrar la correctitud de un algoritmo en particular. Este es uno de los casos más fáciles y la idea es que sea el punto de partida de ejemplo para después poder empezar a demostrar la correctitud de algoritmos que son un poquito más complicados, pero que igual siguen siendo cosas muy básicas, porque recordemos que demostrar la correctitud no es fácil. Cuando ya tenemos ciclos anidados, muchos condicionales, se empieza a complicar harto, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver este ejemplo bien básico. Lo primero, bueno, ¿cuál es el problema? Que recordemos, lo que tenemos siempre es un algoritmo y lo que se supone que hace el algoritmo o el problema que se supone que resuelve y nosotros queremos demostrar de que realmente cumple con eso, ya cumple con esa especificación. Entonces, el problema es el de encontrar el máximo elemento en un arreglo, ya en este caso el arreglo de n elementos llamado A. Aquí tenemos un algoritmo, tenemos un programa en particular que nosotros queremos mostrar de que realmente nos retorna el máximo elemento que hay en ese arreglo. Entonces, si vemos el programa, lo que hace es que recibe un arreglo, recibe el n largo del arreglo igual, y parte teniendo una variable max que le asigna el valor a 0, o sea, el elemento 0 del arreglo A. Después tenemos un contador, tenemos un ciclo, y lo que va haciendo es que dentro de cada ciclo va comparando el elemento actual con el máximo que tiene guardado, ¿cierto? Y vemos que ese ciclo en realidad está controlado por el largo del arreglo, así que lo que hacemos es ir recorriendo todo el arreglo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para demostrar la correctitud? Tenemos que acordarnos, hay que acordar siempre con la equivalencia que hay con el principio de inducción. Y en el principio de inducción las cosas que teníamos era el caso base y el otro que era el paso inductivo. Demostrar de que si yo asumo que se cumple para un PDK, por ejemplo, un predicado, y si yo logro de ahí demostrar de que la implicancia del PDK más uno, que eso es verdad, juntando esas dos cosas, el caso base más el paso inductivo, se cumple para todo como los pasos que yo pueda dar. ¿Ya? Entonces, en la correctitud cambiaban un par de cosas. Por ejemplo, lo del invariante con el predicado, lo del paso, lo del caso base con la inicialización y así. Pero aquí están anotadas. Entonces, lo primero que tenemos es el invariante. El invariante se relaciona con lo que veíamos del predicado, porque nosotros en inducción lo que hacíamos era mostrar que ese predicado es siempre verdad. Y eso sería un invariante, porque no varía su valor de verdad. Así que aquí nosotros lo que tenemos que mostrar es que en el programa también tenemos como ese predicado que es siempre verdad. Pero tiene que ser un invariante que nos sirva. ¿Ya? Porque nosotros no podemos... o sea, en programa nosotros podemos tener quizás varios invariantes, pero nosotros queremos que el invariante tenga relación con el valor correcto que nosotros queremos de algo. Ya, en este caso, el invariante tiene que estar relacionado con el max. Porque max siempre tiene que tener el valor máximo de la parte del arreglo que ya hemos recorrido. Así que por ahí tenemos que definir el invariante. No puede ser cualquier cosa, tiene que ser lo que nos sirva, lo que nosotros queremos mostrar que es correcto. Entonces, ¿cómo lo definimos? Para todo i perteneciente a un universo, P de i. Entonces, para todo i, el máximo elemento desde el 0 hasta el i-1, esa parte del arreglo, es max. O sea que max tiene el máximo elemento de esa parte del arreglo que ya hemos recorrido en la iteración i. Bueno, ahí ya di una pista de por dónde aquí hablé de iteración. ¿Ya? Generalmente la iteración o lo que como que controla el ciclo va a ser lo que nosotros va a ser como nuestra variable en el predicado. Ya, porque si nosotros nos acordamos en la inducción teníamos una variable que eran los números naturales. Desde algún punto de los números naturales hacia adelante, en este caso van a ser las iteraciones, que va a estar dado por el i. ¿Ya? Entonces ahí lo que tenemos es que para todo i, por eso es un invariante. Y ya sería como un predicado que siempre es verdad. Porque nosotros estamos diciendo, para todos los valores de i se tiene que cumplir esto. ¿Ya? Ahí como que ya deja de ser un predicado y va a ser una proposición que yo quiero demostrar de que es verdad. Por eso es invariante. Lo primero, caso base o inicialización. Ya definiendo que la variable sería el i en este caso, tenemos que mostrar el caso base. El caso base sería cuando el i es igual a 1, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos que definir eso, porque podría ser 0, podría ser 1, pero depende de cómo lo definamos. Ya aquí lo definimos como el 1, ese sería el primer caso. Entonces, lo que tendríamos que mostrar es que en en el primer caso, max tiene el valor correcto. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está solamente anotado como que PD1
max es igual a 0, al elemento 0. Pero ahí lo que nosotros deberíamos escribir es que ese predicado PDI, como el para todo, que sería que en la iteración i, max tiene el máximo elemento desde 0 hasta i menos 1. En el caso base, cuando el i es igual a 1, lo que tenemos es que p de 1 tiene el máximo valor de a desde 0 hasta i menos 1. O sea, sería como a desde 0 hasta 0. ¿Ya? Y por lo tanto sería como un arreglo de solamente un elemento. Y como se lo estamos asignando a max, es correcto. Porque estamos asignando el único elemento en un arreglo de un elemento. ¿Ya? O sea, en realidad sería como un subarreglo de a, pero un arreglo de un elemento. Y por eso es correcto. ¿Ya? El único elemento que tenemos. Lo siguiente es la hipótesis inductiva. ¿Cuál es la hipótesis inductiva? Asumir de que en alguna iteración en general, o sea, bueno, no en general, en alguna de los valores que podría tomar y en alguno de los valores se cumple. Esa es la hipótesis. Claro, como nosotros queremos hacer el paso inductivo, que es de que si se cumple en esta, se cumple en la siguiente, no puede ser el último caso. Así que tiene que ser alguno como entre medio, ¿ya? O sea, en realidad es como evitar esos dos casos, el primero y el último. Entonces suponemos que se cumple. ¿Qué sería suponer que se cumple el invariante? Sería de que en una iteración i, que la vamos a llamar i', ese sería como el k del principio de inducción y queremos llegar al k más 1. Entonces, si se cumplen esas, quiere decir de que en el momento en que estamos en la iteración i', en la línea 4, cuando entramos al while, el max tiene el máximo elemento del arreglo desde 0 hasta i' menos 1. ¿Ya? Porque eso es lo que está en nuestro invariante, que sería lo que está en nuestra definición del predicado, del p. ¿Ya? Recordamos que el predicado es solamente el p, y si nosotros le agregamos el para todo i, eso ya es como una proposición y tiene un valor de verdad y nosotros queremos demostrar que es verdadero. Entonces, asumimos de que esa es nuestra hipótesis. Esto es verdad. La iteración i tiene el máximo elemento en ese arreglo. ¿Qué viene con el paso inductivo? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que fijarnos que en la siguiente iteración, bueno, ahí está, hipótesis inductiva, paso inductivo, sería que en la siguiente iteración, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros pasamos al i' más 1, vamos a entrar al ciclo while, ¿cierto? Seguimos porque no estamos en la última iteración y llegamos al condicional. Y en el condicional pueden ocurrir dos cosas. Que cuando comparamos max con el elemento a i', sería en este caso porque estamos en la i' más 1, ¿cierto? Aquí sería, comparamos max con el elemento cuando el i vale i' más 1, que si nos fijamos cuando el i vale i' más 1 sería evaluar con el elemento a i', ¿cierto? Comparamos a i' con max. ¿Y qué puede suceder? Que si es mayor, estaríamos comparando el elemento a i' con el max de aquí. Y vemos que la asignación lo que hace es que si es mayor, max toma ese valor. Por lo tanto, estaría correcto. Porque si ya max lleva el máximo valor hasta ese momento y los comparamos con el que sigue, va a ser correcto, ¿cierto? Y el otro caso sería que no. Y que no sería de que, como no cambiamos el valor porque no entramos al if, max va a seguir teniendo el máximo elemento, ¿ya? Y es eso. Hay que escribirlo con un poquito más, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero es eso, hay que notar eso, que serían como esos dos casos. Son las dos cosas que pueden suceder dentro del ciclo while. Y tenemos que mostrar eso, que o el max cambia o no cambia. Y cuando cambia realmente porque comparamos max que ya llevaba el max con el de ahora. Y si no cambia, el max sigue siendo bien, o sea, sigue estando bien porque no lo cambiamos, ¿ya? Y lo que viene aquí es última ejecución, que sería la última vez en la que se ejecuta el ciclo while y ya no entra o sea, ya no se entra al ciclo. Y ahí lo que ocurre es que max, como ya llegamos al fin del arreglo, max ya tiene el valor máximo del arreglo. Y que sería aquí, pues si nosotros reemplazamos que el i es n más 1, porque si recordamos, bueno, en este caso aquí faltó, o sea, en realidad hay un error al definir que i es igual a n más 1, porque si nos damos cuenta aquí que cuando el i ya es igual a n, ya no va a entrar, así que nunca llegaríamos como al i n más 1, ¿ya? Sería solamente igual a n. Y claro, porque aquí si nos fijamos puse n más 1 menos 1, sería n menos 1 solamente, ya, porque vamos de 0 a n menos 1, porque el arreglo tiene solamente n elementos. Y sería eso, ahí el max ya nos asigna porque llega a última iteración y no cambia, y como de la hipótesis ya veníamos trayendo de que llevaba el máximo valor, no va a cambiar. Esto, escrito como solamente en un párrafo, como si fuera una demostración, se vería así. Ya, es harto texto, aquí pueden colocarle pausa, leerlo un poco. Pero lo que podemos notar es que
en realidad esa estructura que les di yo es para poder ordenar este texto. Porque nosotros este texto, que sería la solución al problema, como escrita, la podemos separar. En esto, aquí lo que hice fue separar nomás por partes, donde identifiqué que una parte es lo que uno define como el invariante o el predicado. Ya. Lo otro sería el caso base, lo otro sería la hipótesis inductiva y el paso inductivo. Aquí faltó la última ejecución, pero en realidad es para que se den cuenta de que cuando uno ve esta demostración escrita con un texto, es eso. Al final uno puede separar, como en los 5 pasos que les dije yo, que al final definir el invariante o el predicado, el caso base, la hipótesis inductiva, el paso inductivo y después la última ejecución. Y este es uno de los problemas más básicos. Y después vamos a ir viendo unos que son un poquito más difíciles. Lo que sí, en algunas demostraciones de algunos algoritmos que son un poquito más complejos que esto, a veces se da como por asumido de que esto es correcto. Como que uno a veces puede llamar una función que hace lo mismo que esta y uno no la demuestra. Por ejemplo, si está dentro de un ciclo for y cosas así. Pero lo vamos a ver más adelante.